Hola a todos, bienvenidos a nuestro estudio de nuestro canal Hasta que Él vuelva. La lección para este día domingo 20 de octubre se titula El testimonio de Juan el Bautista. Como ilustraba la lección de la semana pasada, el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo, en su existencia eterna antes de la creación, pero en ese mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Juan enseñaba claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. Te invito a que puedas leer el libro de San Juan 1, versículos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Juan el Bautista explica su ministerio y misión cuando los sacerdotes y levitas le preguntan quién es él. Juan aclara que no es el Mesías, ni Elías, ni el profeta. En cambio, se describe a sí mismo como la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Su misión es preparar el camino para la venida de Jesús, anunciando la necesidad de arrepentimiento y guiando al pueblo hacia el Mesías. Juan se presenta como el precursor, el que anuncia la llegada inminente del Salvador. Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Con las grandes expectativas mesiánicas que había en Judea, era importante que el Bautista aclarara su relación con respecto a ellas. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Por eso les respondió tan claramente como pudo, diciendo: yo no soy el Cristo. Además, Juan bautizaba con agua, pero Cristo bautizaría con el Espíritu, como dice Juan 1, 26 y 33. Juan no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús, dice Juan 1, 27. Cristo superaba a Juan, pues existía desde antes que él, Juan 1, versículo 30. Jesús era el Hijo de Dios y Juan se limitó a señalarlo como tal, Juan 1, versículo 34. Ahora te invito a que puedas leer Isaías 40, versículos 1 al 5 y San Juan 1, versículo 23. ¿Cómo utiliza Juan estos versículos? En Isaías 40, el 1 al 5, se habla de consolar al pueblo de Dios y preparar el camino del Señor, enderezando los senderos y revelando la gloria del Señor para que todos la vean. Juan el Bautista cita específicamente Isaías 43 en San Juan 1:23, describiéndose a sí mismo como la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Juan utiliza este versículo para explicar su papel y misión como el precursor del Mesías, enfatizando que su tarea es preparar el camino para la venida de Jesús, llamando al arrepentimiento y allanando el camino para el Salvador. En la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. En cumplimiento de la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. ¿Cómo deberíamos
los adventistas del séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio que Juan el Bautista. ¿Cuáles son los paralelismos? Nosotros deberíamos emular el ministerio de Juan el Bautista al preparar a las personas para la segunda venida de Cristo. Al igual que Juan llamó al arrepentimiento y preparó el camino para Jesús, los adventistas están llamados a proclamar el mensaje del Evangelio y a invitar a las personas a una vida de santidad. ¿Cuáles son los paralelismos? Número 1, llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento y la preparación para el Mesías. Los adventistas también enfatizan la importancia del arrepentimiento y la conversión como parte del mensaje de los 3 ángeles que muestra Apocalipsis 14. Número 2. La preparación para el Mesías. Así como Juan preparó el camino para la primera venida de Cristo, los adventistas están llamados a preparar a las personas para la segunda venida de Jesús, anunciando su pronto retorno. Y número 3, vida de santidad y obediencia. Juan vivió una vida dedicada a Dios y su mensaje instaba a la santidad. Los adventistas promueven una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, como una señal de fidelidad y santidad. Y número 4, el mensaje profético. Juan cumplió la profecía de Isaías 40, versículo 3, siendo la voz que clama en el desierto. Los adventistas se ven a sí mismos como el cumplimiento de las profecías de los últimos días, llamados a proclamar el Evangelio eterno y las profecías bíblicas. Siguiendo estos paralelismos, los adventistas del séptimo día pueden continuar el ministerio de Juan el Bautista, llevando el mensaje de esperanza y salvación al mundo. Termino con el comentario de la escritora Elena White que nos dice: había una gran obra designada para el profeta Juan, pero no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Debía adquirir su conocimiento lejos de las ciudades, en el desierto. Las escrituras del Antiguo Testamento, Dios y la naturaleza que él había creado, debían ser sus libros de estudio. Dios estaba capacitando a Juan para su obra de preparar el camino del Señor. Su alimento era simplemente langostas y miel silvestre. Las costumbres y las prácticas de los hombres no debían ser la educación de este hombre. La preocupación por lo mundano no debía afectar en nada la formación de su carácter. Él buscaba el favor de Dios y el Espíritu Santo descansaba sobre él. Y encendió en su corazón un ardiente celo de hacer la gran obra de llamar a la gente al arrepentimiento y a una vida más elevada y más santa. Juan se estaba capacitando mediante las privaciones y las dificultades para disciplinar de tal manera todas sus facultades físicas y mentales que pudiera sostenerse entre las gentes tan inconmovible frente a las circunstancias como las rocas y montañas del desierto que lo habían rodeado durante 30 años. Dice comentarios de Elena White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1090. El testimonio de Juan había sido positivo, había sido dado con poder en la demostración del Espíritu. Había dado testimonio de lo que sus ojos habían visto, de lo que sus oídos habían oído, de lo que sus manos habían tocado, de la palabra de vida. Jesús dijo: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Los escribas y fariseos habían creído entonces las palabras de Juan, pero el orgullo y la incredulidad obraron en sus corazones según la disposición de Satanás, y se manifestaron la envidia, los celos y el odio franco contra Jesús. Dice así el comentario de la escritora Elena White: el testimonio de Juan el Bautista sin duda fue un testimonio poderoso, el cual preparó el camino
o el corazón y la mente para aquellos que habrían de conocer a Jesús. Que Dios pueda guiarte e iluminarte, y no olvides suscribirte y acompañarnos cada día en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.